niñez en riesgo. ¿Verdad? Este es un tema muy bonito. Fíjese que me indicaron que el anfitrión ha inhabilitado la función de compartir pantalla. Ahorita soluciona eso. Es un tema entonces interesante, apasionante, ¿verdad? Para algunos, lamentablemente, para otros no tiene interés porque, como les platicaba yo, los procesos de niñez son procesos muy sufridos, que dejan mucha carga emocional, procesos que no implican, ¿verdad? El dinero, no implican ganancias para nadie. Entonces, hay mucho desinterés. La mayoría de casos de niñez son sin abogado y en algunos casos son casos muy sufridos, ¿verdad? Donde realmente no se está peleando por el bienestar de ellos, sino que se está peleando muchas veces una cuestión de pensión alimenticia, o lo que se está haciendo es querer castigar, ¿verdad? A uno de los padres por una mala relación de pareja que no pudo ser sanada o ser resuelta, ¿verdad? De forma pacífica, de una forma apropiada en donde no se lastime a los niños, ¿verdad? ¿Ven la presentación, perdón? Sí. Sí, licenciada, ya se ve la presentación. Muchas gracias. Bueno, la verdad el tema es apasionante, extenso y todo lo que ustedes quieran, pero yo se los concreticé lo más que pude para que ustedes puedan comprender cuestiones generales, para que el conocimiento que yo les voy a dar ya les permita a ustedes, ¿verdad?, hablar del tema, porque es un tema pues extenso, ¿verdad? No podríamos tener un año completo en esta cátedra del proceso de la niñez o de los derechos de los niños. Realmente no me voy a concretizar a ello, a los derechos, ¿verdad? Sino que a darles los pormenores de los temas que ustedes en algún momento se van a enfrentar en la práctica quizá, ¿verdad? Y si en algún momento ustedes pueden apoyar a alguna persona, apóyenlas, ¿verdad? Porque el proceso de la niñez es bonito, queda mucha satisfacción de poder ayudar a un niño. Y lamentablemente, como les digo, se encuentran los niños, ¿verdad? Muchas veces en una situación eminente de riesgo. Y que el sistema, para mí, aún continúa sin funcionar. El sistema de niñez, aunque sea avanzado y aunque se sigue trabajando, no funciona. Y no es solo acá en Guatemala, ¿verdad? Es a nivel internacional. Ven ustedes, los que les gusta ver documentales y cuestiones de ese tipo, vemos cómo en Estados Unidos ha pasado muchas violaciones a los derechos de los niños, cosa que no tendría que pasar, ¿verdad? Porque es el país, digamos, con más fuerza económica, desarrollo, etc. Sin embargo, ahí es donde se han cometido una serie de violaciones a los derechos de los niños. El sistema es muy bonito en Estados Unidos, pero porque en Estados Unidos un juez de familia tiene competencia para conocer todo el sistema de niñez, todo, desde sus alimentos, sus relaciones familiares, su protección y la sanción para las personas que cometen algún tipo de delito en contra de los niños. Entonces, ahí es un sistema integrado. En nuestro país está desintegrado el sistema. ¿Verdad? Cada quien se ocupa, el juez de la niñez solo va a ver los derechos, el juez de familia solo tiene que ver los alimentos y las relaciones familiares, la guardia y custodia. El juez penal solo puede ver los delitos. Entonces, lo que estamos así es revictimizando a los niños, porque el niño tendría que pasar en un proceso de niñez, en un proceso de familia y en un proceso penal. Entonces, es lamentable. Yo siempre he dicho que lo que tendríamos que hacer es integrar, ¿verdad? Un juzgado con competencia múltiple que pueda
realmente garantizar y proteger todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, entonces el proceso de niñez en riesgo se va a iniciar o va a surgir, o este proceso es cuando los derechos humanos de los niños se ven amenazados o están siendo violentados, ¿verdad? Ahí es donde nace un proceso de la niñez. ¿Dónde se puede presentar una denuncia, verdad? Cuando ustedes no me dejarán mentir, pero casi siempre en la vecindad escuchamos nosotros que llora un niño, que el niño va a la tienda, que los niños se los dejan encerrados o qué sé yo. Pero casi siempre en el lugar donde vivamos, sea un lugar de situación, ¿verdad? No tan buena para los niños, o sea, un lugar de una residencial, qué sé yo, siempre hay problemas, ¿verdad? Porque el estatus social no implica que no vaya a haber una violación a los derechos de los, igual que los hombres también, en cualquier estrato social puede existir algún tipo de abuso o de violación a los derechos humanos. La denuncia realmente puede ser presentada a la Procuraduría General de la Nación. Actualmente la Procuraduría General de la Nación pues se hace descentralizado y tiene oficinas en cada departamento o lugar en donde exista un juzgado de la niñez, ¿verdad? Entonces se ha ido avanzando porque se han ido creando juzgados para proteger a los niños y con ello hay una oficina siempre de la Procuraduría General de la Nación. También se puede presentar en la Policía Nacional Civil. Existe una oficina especial para atención de la niñez, ¿verdad? Y pues los policías los agentes de seguridad han sido capacitados, ¿verdad? Para la atención de este tipo de casos. También se puede presentar al Ministerio Público, al Juzgado de Paz de turno, ¿verdad? Que funciona en cualquier departamento. Y recientemente, hace unos pocos años, o un año, no sé exactamente, ya existe un juzgado que se le denomina MAINA. Ahí ya existe, digamos, una protección integral, pero es orientado a penal, porque eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? En MAINA, pues ya el niño llega directamente, se le protege y se inicia el proceso penal en contra de la persona agresora, ¿verdad? Pero es importante la forma en que trabaja MAINA porque ahí sí el juez tiene una competencia sancionadora y entonces puede lograr realmente la protección del niño. ¿Quiénes son las personas obligadas? ¿Y quiénes somos obligados, verdad? Porque a presentar una denuncia. Según la ley, todos tenemos obligación. Todos las personas, los ciudadanos, tenemos obligación de presentar una denuncia, ¿verdad? Si conocemos de algún caso de niñez, alguna violación a sus derechos. Muchas veces no lo hacemos porque las autoridades no actúan, no funcionan y lo que realmente hacemos es someternos a problemas. Es doloroso esto porque, por ejemplo, en el trabajo, un día de estos de la semana llegó una persona a comentarme un caso de él. Es lamentable lo que pasa con los niños, ¿verdad? Y que nosotros como seres, como adultos, no nos percatamos de lo que hacemos con los niños. Pero esta persona me llegó a comentar, ¿verdad? Que ella tiene pues su hija y que su hija no tuvo una buena relación matrimonial y que se tuvo que separar con el esposo, etc. Que ella tuvo la necesidad de decirle a su hija que llegara a vivir a su casa y que desgraciadamente la hija tiene un carácter horrible, está pasando por una situación fea, ¿verdad? De la mala relación que tiene con el ex esposo. Y los que pagan los
platos rotos son los niños. Entonces esta persona intentó en años atrás, la denunció, al final a ella le ordenaron que, imagínense cómo funciona el sistema, ¿verdad? Porque ella, siendo la abuelita, presentó la denuncia, hizo todo, trató de proteger a sus nietos y al final el juez de la niñez viene y le ordena a ella el alejamiento como abuela porque ella se está intrometiendo en la vida de la hija, ¿verdad? En la vida de los niños. Pero lamentablemente las interioridades que se dan en este tipo de procesos, el juez a veces no las llega a conocer, ¿verdad? Porque la gente solo llega a contar una historia al juzgado, no se llega a conocer, salvo que el juez utilice realmente el equipo de multidisciplinario. Por ejemplo, yo siempre les dije a las trabajadoras sociales, cuando yo me desempeñé como juez de niñez, ustedes son mis ojos, son mi conciencia. Ustedes como profesionales de trabajo social tienen que llegar a la residencia de los niños y no les tienen que avisar a los padres. Tienen que llegar, ¿verdad? Sin avisar, sin previo aviso, tienen que visitar y conocer realmente la situación de los niños. La Procuraduría General de la Nación, a través de su equipo multidisciplinario, tiene la obligación de realizar la investigación. ¿Qué implicaría esto? Que las trabajadoras sociales lleguen, que hablen con los vecinos, que hablen con el de la tienda, que vayan al colegio, que vean realmente el entorno de los niños. ¿Qué es lo que está pasando con esos niños? Que pregunten a los vecinos, usted ha escuchado gritos, qué sé yo. Hay tantas formas de hacerlo, ¿verdad? Y de crear realmente una conciencia en esta situación, pero lamentablemente no se da, ¿verdad? Y todo inicia a partir de la educación. No estamos educados para proteger a los niños. No estamos educados para proteger nuestros derechos. Entonces, la educación juega un papel protagónico muy importante. Y el problema es que a veces uno se mete a problemas también, ¿verdad? Como cuando uno ve, por ejemplo, uno va al mercado, por un ejemplo, ¿verdad? Y usted está comprando y todo. Ahora he visto yo que no se da mucho, ¿verdad? Porque que se ha detenido un poco ese fenómeno, pero yo me recuerdo que a veces uno iba al mercado y cuando uno estaba comprando, de repente se oía un grito y ¡pá! Pato, hijo de saber qué, y le daban el trancazo al pobre niño porque no se estaba quieto, ¿verdad? Porque como estaba en la venta de la mamá, o porque lloraba mucho, o porque botaba las cosas, ¿verdad? Dependiendo de la edad de la criatura, del niño. Entonces era alguna situación muy dolorosa. Y uno como, yo por ejemplo, decía yo, ay Dios mío, yo soy juez, yo no puedo ver eso, es que no puedo permitirlo, ¿verdad? Entonces uno a veces intervenía, señora, pero y una su maltratada se conseguía uno. Entonces decía uno, qué complicado es ayudar a los niños, qué perjudicial es para uno, ¿verdad? Porque uno resulta maltratado, roza un canasto, ay Jesús, falta que lo linchen ahí en el mercado, ¿verdad? Entonces no estamos educados para respetarnos como personas, mucho menos a los niños, ¿verdad? Porque los niños eran vistos como objetos, como personas incapaces, como personas que estaban relegadas a un segundo plano. Al momento de que ya nace la Convención de Derechos de los Niños y que empiezan un montón darles el respeto a los niños, y ahora nosotros sabemos que primero están los niños, primero están los ancianos, primero están las mujeres, y que tenemos que darles ese espacio, porque ellos tienen condiciones distintas a nosotros, ¿verdad? Un niño no tiene el mismo razonamiento de un adulto. Un niño tiene la inocencia plena. Y lo peor de todo es que nosotros como adultos rompemos esa inocencia, los destruimos emocionalmente, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros pongamos pie en esa situación. Fíjese que veo unas manitas levantadas. ¿Quieren preguntar? Con mucho gusto.
Eduardo. Licenciada, buenos días. Sí, Bueno. me llamó la atención la parte donde dice quiénes tienen obligación de denunciar, porque no sé si usted ha ido o fue algunas veces a la universidad cuando estábamos de manera presencial. Cuando empecé a estudiar, llevaba como 2 años y algo, ¿va? Me llamó la atención que habían muchos niños vendiendo chicles, vendiendo cosas, pidiendo dinero, ¿verdad? Yo decía que esos niños tienen el derecho de ser como, de tener educación, de estar jugando en vez de estar haciendo esas cosas. Yo decía, pero ¿por qué nadie hace nada, va? Porque ahí llegan jueces, llegan magistrados, llegan abogados a dar clases y yo decía, pero ¿por qué nadie denuncia? Y le planteaba esa situación a un magistrado de sala actualmente, que es muy defensor de los derechos humanos, y le decía, ¿por qué no se ha hecho nada con respecto a estos niños? Porque a veces en plena clase llegaban a ofrecer sus cosas, pasaban enfrente a ofrecer sus cosas, ¿verdad? Y él decía de que en la práctica es muy difícil denunciar algo así, y que él, y con otros compañeros, cuando él era estudiante, me comentaba de que habían tratado de hacer algo, de denunciar eso y hasta hicieron algunas investigaciones y llegaron a la conclusión de que hasta tenían un jefe en la universidad que les mandaba hacer eso. Y todo el dinero que recaudaban los niños lo llevaban a una persona que tenía tienda en la universidad, ¿verdad? Entonces, como él decía de que nadie le dio seguimiento y se quedó así, y viendo eso de que nadie hizo nada, entonces así lo dejaron y él ya no hizo mayor cosa, ¿verdad? Entonces, siento que es bien complicado de que actúen las autoridades cuando se trate de denunciar algo, de tratar de proteger a los niños en este caso, y la universidad es un claro ejemplo de eso, y ahí estamos nosotros los que vamos a ser profesionales, los profesionales, y no se ha hecho nada, ¿verdad? Ya se imagina en la calle o en algún otro lugar donde no se tiene conocimiento de los derechos de los niños, ¿verdad? Así es. Así es. La verdad es que no es difícil denunciar, sino que difícil es que se logre realmente la protección de estos niños. Yo tengo plena, creo, ¿verdad? Tengo plena confianza en que cuando el juez o el sistema tenga la posibilidad de sancionar a esas personas, pero que la sanción sea inmediata. Es como que si cuando usted va y le pega, por ejemplo, lo que están ahorita en moda, ¿verdad? Que el señor que vendía huevos de Metro, inmediatamente lo fueron a encontrar. Y la otra persona que le quitó el sombrero, no sé qué, a la estatua de la Avenida Reforma, ¿verdad? Ahí actuaron inmediatamente, ¿verdad? Entonces, cuando el juez de niñez tenga la potestad de sancionar a las personas, tal vez la situación va a cambiar. El problema es que un juez de la niñez no puede sancionar, solo emite órdenes como, igual que la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Se emiten órdenes, pero no se vigila si se cumplan o no, y la persona que no la cumpla tiene que hacer otro proceso por el delito de desobediencia para ver si de repente lo sancionan. Entonces, cuando yo venga, presente una denuncia y al rato yo le pongo una multa o lo pongo en la cárcel unos días, ahí la situación va a cambiar desgraciadamente, ¿verdad? Porque el ser humano está acostumbrado a actuar con miedo y que lo sancione. Es como cuando llegan los hombres y le dicen a uno, mire, usted tiene uno como juez, ¿verdad? Y la mujer los ha citado porque quiere que le pase una pensión alimenticia. Y viene el señor y empieza como que es un mercado, ¿verdad? A negociar. No, es que yo no puedo, es que yo esto, es que yo tengo otros hijos. Si yo no puedo, no tengo. Entonces el juez ahí no puede tener una, decirle, mire señor, si usted no paga, usted se va preso. ¿Qué decide? La cárcel. Entonces hay algunos caballeros que dicen, la cárcel no come hombres, ¿verdad? Y prefieren mismo, mucho menos aquí. O sea, usted presenta la denuncia, la PGN nunca llega. Miren, yo cuando fui de la niñez, le ordenaban cuánta cosa a la PGN y me decían, no tengo gasolina, no hay carro, no hay investigadores, no esto, no lo otro. Y entonces, por eso les digo que el sistema no funciona.
En el caso de que plantea Eduardo, este se llama explotación laboral. Ese es un tipo de explotación laboral en contra de los niños. Porque los niños prácticamente están trabajando, ¿verdad? Vendiendo dulces o qué sé yo. Los niños que ustedes ven en los semáforos haciendo malabares, pidiendo limosna, las criaturas que cargan las mamás atrás, da lástima, pero no les den dinero. Otra de las situaciones a que nos enfrentamos es que la gente no entiende, no comprende y solo ve las cosas malas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no sé qué día salió en las redes sociales un tema de que unas niñas estaban en una pizza y no sé qué cosa, y que vino una persona de buen corazón y les compró pizza. Y que los de la pizza no dejaron que las niñas se comieran esa pizza ahí, que son unos aquí, que no son... Entonces, lo de las redes, y vine yo y cometí el error de informar que el procedimiento se tenía que hacer así, que, ay, vino una señora y me contestó, sí, para que las manden al lugar seguro. Digo, no podemos criticar solo porque queremos, solo porque sabemos escribir, y alguna gente ni sabe escribir, ¿verdad? Pero critica, condena y destruye a alguna persona. Entonces, desgraciadamente, el problema es que no respetamos la opinión de cada uno. Yo puedo tener una opinión muy equivocada, pero es mi opinión, respétemela, porque yo tengo el derecho de que usted me respete lo que yo pienso. Yo les voy a respetar a cada uno, aunque estén equivocados lo que piensan. Pero no, yo tengo la razón y se acabó la cosa, ¿verdad? Nadie más tiene la razón. Celeste quería preguntar algo. Bueno, yo sé que este tema es apasionante, pero yo ¿sí? No sé si me van a escuchar bien, porque mi internet creo que está fallando un poco. El mío también, no Pero tengo... es precisamente al hecho de que decía, ¿verdad? Que como el juez no tiene la potestad inmediata de sancionar una situación como esta, ¿verdad? A mí me pasó que a la par de mi casa, ¿verdad? Pues la casa es de alquiler, entonces una de ellas, como no está técnicamente a la par, ¿verdad? Casi que se entera de la vida de la gente. La mamá del niño era prostituta y el novio de la mamá cuidaba al niño. O sea, mientras ella se iba a trabajar, él era el que cuidaba al niño. El asunto es que el niño era un niño más o menos de la edad de mi hija. Y durante el tiempo de la pandemia que estuvimos en casa, ¿verdad? Nosotros sí escuchábamos que el niño pedía auxilio o que el niño decía, no me hagas eso, y la persona que lo cuidaba le decía, te voy a ahogar o te voy a encerrar en el closet. Y cuando el niño salía, lo veíamos golpeado como con cicatrices como de cable. Entonces, la verdad es de que yo sí me indigné mucho, ¿verdad? Porque ya era de todos los días. A veces acá en mi casa no podíamos ver ni tele porque el niño lloraba todo el día, o sea, como que le pegaban todo el día. Entonces, un día llamé a la PGN. Yo trabajo para el Ministerio Público, entonces yo sabía que tenía que denunciarlo, ¿verdad? Tenía como ese compromiso moral de yo estar escuchando lo que le estaba pasando al niño y no hacer nada. Entonces, el asunto es que acá en mi vecindario nadie sabe dónde trabajamos con mi esposo, ¿verdad? Por seguridad, porque al final tal vez es un trabajo administrativo, no tiene nada que ver con el área fiscal, pero la gente lo malinterpreta, ¿verdad? Entonces a nosotros nos ven salir a nuestras labores y regresar y aquí nadie sabe nada. Entonces yo lo que menos quería, ¿verdad? Era que la gente pues se enterara. La cuestión es de que hice la denuncia y pues pasaron los días, de verdad que sí, fue como, va a esperar a ver qué pasa y no. Al final pues sí vino la camioneta de la PGN, ¿verdad? Y empezaron a hacer las averiguaciones. El problema fue ese. La verdad es de que
como mi denuncia fue anónima, ¿verdad? Pues no me involucraron, pero de lo que sí yo me pude percatar fue que la demás gente no quiere, o sea, al igual que como yo tenía ese temor, la demás gente tampoco quiere verse involucrada, ¿verdad? Y el asunto fue que la PGN no vino como o a pie o particular, ¿verdad? Sino que la gran camioneta era PGN. Entonces, cuando ya las trabajadoras sociales se bajaron, empezaron a preguntar por el nene. O sea, aquí todo el mundo sabía, pues, la situación que el niño vivía. Realmente, ay, mire, era una situación bien difícil, porque en una ocasión le decía el niño, por favor, le decía, ya no más, me lastimas, ya no más. Y entonces uno, si no está viendo la situación, no sé qué se puede imaginar uno, ¿verdad? Y todos los vecinos lo comentábamos, así como vieron a Anderson, se llamaba el nene, lo oyeron y todo el mundo sabía, ¿verdad? Pero al final, como la PGN vino así como muy al descubierto, nadie dijo nada. Les vinieron a tocar la puerta. Yo estaba dentro de mi casa, escuché que al niño lo encerraron en el ropero y hicieron como que no había nadie. Entonces, como no les abrieron la puerta, ellos se retiraron. Mire, al final yo creo que ayudó el hecho de que la PGN viniera, porque a partir de ahí, sí, ya no se oyó que le golpearan, y si lo hacían, pues al final no se escuchaba tanto, como que sí le bajaron revoluciones, ¿verdad? Ellos al trato que le llevaban al niño. Pero entonces es ahí donde veo que usted tiene mucha razón en el sentido de que si se sancionara de una vez, yo creo que así son las cortes de Estados Unidos, ¿verdad? Que de una persona y tienes una multa, o si tienes un ticket de una vez, ¿verdad? O 2 días de trabajo social, creo que le llaman, o 2 o 3 días de cárcel, ¿verdad? Yo creo que la situación en el país sería diferente, porque entonces es como que de verdad la gente escarmienta, ¿verdad? En el momento. Pero como al final los procesos se hacen tan largos, no hay un testigo, entonces se van quedando como en el aire, ¿verdad? Al final, uno sabe que los que sufren son los niños. Yo pienso que sí el porcentaje de maltrato infantil en nuestro país es bastante alto. O sea, Así es. Creo que la perdimos, pero este es uno de los ejemplos, ¿verdad? De todo lo que sufre nuestra niñez. Aquí podríamos relatar y comentar mucho. mucho. ¿Por qué yo la voy a seguir lastimando? O sea, ¿por qué la voy a lastimar? Si con un regaño o con quitarle algo que a ella le guste, yo sé que ella va a entender. Pero yo que vivo pues en una colonia popular, ¿verdad? Sí se ve, o sea, yo tengo vecinitos que la mamá les corta el pelo o les pintan el pelo de rubio. Tuve una vecinita que que el papá estaba bolo y con un marcador en la frente le puso MS-13. O sea, yo sí aquí en mi colonia he visto de verdad, y al final pues resultan siendo como ejemplos, ¿verdad? Para mi hija, porque yo le digo, mira, date cuenta, ¿verdad? Lo que los niños aquí en la calle pasan. O sea, no está lejano a nosotros, pues lo que el compañero decía es en relación a la universidad. Yo creo que todos hemos tenido esa percepción, ¿verdad? De que los niños, pues, en teoría, ¿verdad? Van a ayudar a sus papás, pero lo que él decía me deja bastante impactada a mí, pues, que tienen un jefe. Entonces, pues, lamentablemente la situación de nuestro país es esa. Y yo creo que va para largo porque no hay manera de que los procesos sean como más ágiles en el sentido de la niñez. Y como usted bien lo decía, ahora la PGN, pues al final, pues no hace un trabajo como, no sé, la verdad que no sé ni cómo decirlo porque yo esa vez que vinieron con la gran camioneta, yo dije, ay Dios, dije, o sea, lo mínimo que tenían que haber hecho, pues, era eso, tal vez mandar a alguien unos 2 días, solo escuchar desde la calle los gritos del niño, o sea, ya era suficiente prueba, pues, que algo le estaba pasando ahí. Entonces, pero no fue así la situación, ¿verdad? Al final, pues, la pareja esta se separó
y al niño se lo llevaron, ¿verdad? La mamá creo que era hondureña. Entonces, pues al final no sabría qué sería del niño, ¿verdad? Pero es un círculo vicioso al final para ellos, ¿verdad? Solamente, Lee. Muy bien. Bueno, la verdad, como les decía, nos podemos pasar aquí todo el año contando este tipo de experiencias tan desagradables, tan dolorosas, y que al final, les reitero, el sistema no funciona. No funciona por un montón de situaciones, por un montón de cuestiones. Cuando ustedes vean en la calle algún niño vendiendo o pidiendo limosna, no se enfoquen en el niño. Vean a los alrededores. Por ejemplo, en la Avenida de las Américas, cuando ustedes ven a algún niño que está en el semáforo y todo, está el niño, pero ustedes empiecen a ver en los árboles, en las bancas, en los extremos. Ahí regularmente está la mamá sentada abajo de una sombra, comiéndose algo o hablando por teléfono, ¿verdad? Porque la señora está descansando y el niño está trabajando. Y hay bandas organizadas donde tienen a los niños. Hay películas, ¿verdad? O sea, hay una película que se llama Augusto Roch, algo así. Augusto Roch. Es una película muy bonita. Si la pueden ustedes ver, véanla. La película habla, ¿verdad? Relata situaciones del niño. Es muy bonita la película. Deja mucho y enseña mucho de todos estos aspectos de la niñez. Y otro de los problemas es que cuando uno trabaja con conciencia, uno se entrega. El problema es que no lo escuchan. Por ejemplo, a mí nunca me escucharon cuando yo estuve en la niñez. Siempre les dije, miren, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Opté por retirarme del juzgado de la niñez porque ya estaba mi salud en juego, ¿verdad? Porque como dice Celeste, esto le causa a uno problema, que uno no es nada de los niños. Y que ella, imagínense, solo un caso escuchó. Yo escuchaba todos esos relatos todos los días. Y peores aún, el relato que dio la compañerita, a mí me dice el niño estaba siendo abusado sexualmente. Es lo primero que yo pienso porque eso es lo que... Y hay niños que los queman y etcétera, etcétera. No me voy a ahondar en eso porque si no nunca da para mucho, pero yo le quiero trasladar a ustedes estas cuestiones puntuales. Por ejemplo, acá todos tenemos obligación de denunciar. Todos, y no dejemos de hacerlo, no dejemos de hacerlo, aunque el sistema no funcione, nosotros sigamos insistiendo, ¿verdad? Y principalmente tienen obligación las escuelas. ¿Qué quiere decir? Maestros, directores, las personas que se ven involucradas, ¿verdad? Los centros de salud, enfermeras, médicos, o sea, aquellas personas que tengamos conocimiento de algún caso, ¿verdad? Entonces denunciémoslo, no importa si la PGN lo hace, si no lo hace, pero presentemos la denuncia. Nosotros como juezas, me recuerdo una compañera, me decía, Brendita, ¿viste al niño de tan explotando? Démosle, vamos. No, nunca hacían nada. Y nosotros como jueces insistíamos y denunciábamos y no hacían nada. Los niños eran abusados y qué sé yo. Mire, es una situación bien dolorosa y lamentable, ¿verdad? Pero vamos a orientarnos aquí a la clase para no detenerlos tanto. Licenciada, Entonces, perdone, y ahí buenos días. Ahí dice quiénes tienen la obligación de denunciar, pero también existen organizaciones como Fundación Sobreviviente que apoyan a esas denuncias para darle seguimiento, por lo mismo de las fallas del sistema, ¿verdad? Hay organizaciones que se encargan de dar como el seguimiento legal a casos particulares cuando la persona va a esas organizaciones, como en el caso de Sobrevivientes, pienso yo. Sí y no, porque hay muchos hogares que sí protegen y otros que solo usan a los niños, porque los niños representan las donaciones, representan que ellos puedan subsistir, ¿verdad? Y hay asociaciones que también ayudan, pero a veces eligen los casos, ¿verdad? Los casos protagónicos sí, ¿verdad? Que van a salir en la prensa y todo, pero los casos que no, como el caso de la compañerita, ese caso a nadie le interesa. ¿Quién es el niño? Pues. Pero si hay alguien de un renombre o que va a hacer noticia,
todos quieren intervenir en el caso, ¿verdad? Entonces, sí hay asociaciones, sí hay grupos, por ejemplo, para darles un ejemplo nada más, en el caso que la compañerita relataba. Es Cristian, cuestión en de- este caso, por ejemplo, perdone que le interrumpa, usted mencionaba aquí centros de salud, y yo me recuerdo de un caso de reciente conocimiento público de un niño que murió cuando la mamá lo llevaba al centro de salud a decir que le dolía el estómago, ¿verdad? Pero realmente tenía golpes y el niño falleció ahí. O yo creo que ya iba muerto cuando llegó al centro de salud. Exactamente. Hay otra película que se llama La Segunda Oportunidad, se llama la película, ¿no? Y uno piensa que es otro rollo. Cuando uno ve, la trama es de lo que usted está platicando. La propia mamá, pero no les voy a contar, sino que vean la película. La película se llama Segunda Oportunidad, creo que se llama la película, ¿verdad? Véanla, esa película les deja mucha enseñanza, ¿verdad? También con respecto a este tema del día de hoy, ¿verdad? Entonces, como les digo, estos son cuestiones legales que yo les quiero aportar para que ustedes, cuando tengan ustedes algún caso, pues ustedes saben que tienen que denunciar, ¿verdad? A dónde pueden denunciar o al menos orientar a las personas. Y la obligación es de todos. El ejemplo que les quería dar en este caso, por ejemplo, me suele a mí que si hubiera una organización, ahí hace falta más engranaje, más planificación y organización. Porque a mí se me hace que, o se me ocurre, por ejemplo, que yo hubiera organizado, bueno, yo recibí esta denuncia, bueno, policía de tránsito, ¿verdad? Como ellos se ubican ahí, mire, ahí sí funciona todo. Una multa y se la ponen y qué, y hasta le toman video y qué. Ahí es un excelente trabajo que hace. Y se inventan las velocidades, ¿verdad? 50 kilómetros por Dios, y entonces, la hora pico, o sea, tenemos que ir a 50 kilómetros ahí, deteniendo el carro, y la hora pico, y 15,000 horas, ¿verdad? De lo que pasó ahí en la avenida Hincapié. Yo venía por ahí, yo vivo por acá, entonces fue horrible. Pero, por ejemplo, se me ocurre a mí que el servidor público, porque es un servidor público, la gente de PMT, también tiene obligación. Y él, por ejemplo, tendría que, mire, ¿sabe qué? Usted va, en lo que está usted regulando el tráfico, se va a parar aquí, ¿verdad? Y va a estar lo que está pasando ahí, si hay ruido, si no hay ruido, usted va a anotar todo, ¿verdad? Y va a colaborar objeto de este maltrato que está haciendo parte del padrastro. Nos informa, ¿verdad? Y ya entonces la PGN se constituye. Nos coordinamos, cuando usted escuche los gritos, usted nos llama y llegamos, ¿verdad? Y se acabó todo. Y la ley de la niñez permite que exista una orden de allanamiento inmediata, ¿verdad? Hay un reglamento para que ellos puedan ingresar y allanar la vivienda inmediato, ¿verdad? Entonces, falta compromiso, falta coordinación. Si yo como juez vengo y le digo a la Lemetra, mira, es que esa no es mi función, si yo trabajo para eso, yo lo que estoy haciendo es poniendo multas y viendo el tráfico, a mí que me metan en eso, ¿me entienden? Entonces, es falta de compromiso, falta de que todos nos involucremos y que hagamos un trabajo en conjunto. Todos podemos colaborar, todos, pero hay que organizar esa situación. Entonces, principalmente los servidores públicos, porque todos nos debemos, todos tenemos ese tipo de obligación, ¿verdad? Esa es una idea que se me ocurrió a mí ahorita, ¿verdad? De cómo hacer las cosas para evitar que siga esta situación. Vamos a las leyes aplicables, ¿verdad? ¿Qué leyes son aplicables en los procesos de niñez? Pues como todos ya conocen, la Convención de los Derechos de los Niños, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Ley PINA, ¿verdad? Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, el Código Procesal Civil y Mercantil, la Ley del Organismo Judicial, el Acuerdo 42-2007, la Corte Suprema de Justicia. Existen otros acuerdos también. Y principalmente la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 51, la protección de los niños. Artículo 1, artículo 2, la protección de la vida, etcétera.
Es en nuestra Constitución en donde están plasmados los derechos humanos. El artículo 44, el artículo 47, ¿verdad? Que le da la supremacía a la protección de los derechos humanos. Entonces tenemos una serie de leyes que podemos aplicar y que podemos utilizar para la protección de los niños. ¿Cuál es el trámite, verdad, del proceso de la niñez? Pues la ley, ¿verdad? No lo plantea así taxativamente, pero el proceso que se lleva en la práctica es un proceso eminentemente oral. A través de una denuncia, ¿verdad? La investigación en este caso está a cargo total de la Procuraduría General de la Nación. Él es el ente investigador en los procesos de la niñez. Al contrario que en penal, ¿verdad? Que es el Ministerio Público. Acá la PGN tiene la función del Ministerio Público, ¿verdad? Para proteger a los niños. Las audiencias se llevan a cabo, hay una audiencia de conocimiento de los hechos, ¿verdad? Que es inmediatamente. Se tiene que programar de inmediato, porque hay una primera audiencia cuando hay, en la práctica se les denomina casos rojos, ¿verdad? Cuando se rescata a un niño y se hacen la bulla, porque realmente es bulla. Como decía la compañerita, solo faltó que la PGN llegara con una patrulla y con unas alarmas, ¿verdad? Haciendo el gran escándalo. ¿Para qué? Si eso no queremos. Lo que queremos es que todo sea integrado, planificado y que se pueda lograr, ¿verdad? Sacar de ese entorno al niño y ver cómo lo ayudamos y cómo lo protegemos. La audiencia de conocimiento de los hechos, después sigue la audiencia definitiva. En esta audiencia se puede lograr que exista una conciliación, siempre y cuando la situación no sea de gravedad, ¿verdad? Sea una situación que puede ser manejada y puede implicar en una conciliación. Esto regularmente pasa cuando hay problemas realmente de pareja, ¿verdad? Cuando el problema realmente es que no me deja visitarlo, se lo llevó, no va al colegio, cuestiones mínimas, cuestiones que no vayan a ser maltrato infantil, que no vayan a ser abusos sexuales, que no vayan a ser cuestiones graves. Ahí con mucho gusto se puede proponer, el juez les puede proponer una conciliación y ya, ¿verdad? O sea, cuando se pelean que yo no quiero que vaya a este colegio, mejor que vaya a este, que cosas que son realmente que se pueden conciliar, cosas que no pueden ser conciliadas, jamás debe promoverse una conciliación. En la audiencia definitiva es donde realmente ya el juez, con toda la investigación de la Procuraduría General de la Nación, toma una decisión definitiva. Definitiva que tiene que implicar un tiempo, ¿verdad? Se tiene que determinar en qué tiempo, en qué plazo se van a restituir los derechos fundamentales de los niños. Esto en la práctica se confunde muchas veces porque como dice definitiva, o sea, para toda la vida, no. No quiere decir para toda la vida. Quiere decir para que al niño se le restituyan los derechos que le fueron violentados, para que realmente y se pueda lograr la protección del niño. Y se tiene que emitir la sentencia, ¿verdad? Entonces muchas veces lo que pasa es que los jueces han visto, ¿verdad? Que para no hacer una sentencia, no, mejor de una vez aquí ve conciliación, todos los casos los concilio y ya estuvo, ¿verdad? Y ahí termina el proceso. No, debería de existir una sentencia que realmente, ¿verdad? Pero como les digo, es una cuestión tan amplia, tan abierta, tan complicada, tan compleja, tan dolorosa, que el sistema, yo reitero, no funciona. Las garantías procesales de los niños y adolescentes en un proceso. La ley textualmente en el artículo 116 de la ley PINA establece estas garantías y son las mínimas, ¿verdad? Porque hay muchas más. Pero las garantías de los niños en el proceso debe ser escuchado en su idioma, ¿verdad? Y su opinión debe ser considerada en las resoluciones que se dicten. Considerada, tomada en cuenta. Esto no quiere decir que la opinión del niño sea lo que debe resolver el juzgador. Esto no implica. El juzgador está obligado a escucharlo, a tomar en cuenta su opinión, mas no quiere decir, lo que el niño me diga, eso es lo que tengo que resolver. Qué fácil, ¿verdad?
Que nada de complejidad. No, ahí está la complejidad. Aunque tú quieras estar con esta persona, ¿verdad? La ames y creas que es lo más importante, yo no puedo dejarte con esta persona. Porque esta persona con amor, con ternura, con todo lo que quieras, te está violentando tus derechos, ¿verdad? Por ejemplo, me recuerdo un caso donde el papá decía, en donde el niño decía, es que yo quiero estar con mi papá. Y el niño a la audiencia llegó con un calcetín de un color y un calcetín de otro color. Yo dije, pero qué raro, ¿verdad? Y el niño decía, no, es que a mí me gusta estar con mi papá, yo quiero estar con mi papá, porque el papá lo tenía manipulado a tal extremo que el niño pensaba que si él no estaba con su papá se iba a morir, porque al papá le daba algo y se le subía la presión y entonces el niño corría y le daba esto y le daba lo otro y lo atendía, ¿verdad? Entonces, aquí es un claro ejemplo en que yo no puedo hacer lo que el niño quiere o lo que el niño opina. Yo tengo que hacer, ¿verdad? Desconectar al niño de esa responsabilidad que no es la suya. Él no tiene nada que ver con las enfermedades de su papá. Tiene que ser prudente, ayudar, consciente, pero no es su obligación, ¿verdad? No es, el pobre niño ya ni iba a la escuela, ya ni comía nada, porque el señor se moría si el niño no estaba. Obviamente era su empleado, ¿verdad? Su empleado doméstico. Entonces, es por eso que les digo que con amor se puede destruir también. Aparentemente amor, ¿verdad? Aparentemente, porque no era lo indicado. Así también la otra garantía de no ser abrigado en instituciones como primer medida, ¿verdad? Es igual que en penal. La prisión sería lo último, ¿verdad? La institucionalización sería lo último para utilizar, ¿verdad? Lamentablemente hay casos en donde la institución es primera porque son adolescentes complicadísimos que nadie los quiere, ni sus papás, ni sus familiares, ni ningún otro lugar privado, ya no los quieren, es que son un problema. Vean ustedes un programa que hay en Estados Unidos, no sé en qué canal, en el Discovery creo que lo dan, a mí me gusta verlo a veces, en donde los adolescentes son internados en una cárcel para adultos, porque lo que quieren ahí es enseñarles lo que les va a pasar si siguen tirándole la comida a la mamá, si siguen drogándose, si siguen robando, si siguen haciendo lo que les da la gana, porque como son adolescentes, ¿verdad? No están cometiendo delitos todavía, ¿verdad? Porque tienen menos de 13 años. Entonces lo que hacen es, al menos aquí en Guatemala, los menores de 13 años no pueden cometer delitos, no pueden ser sancionados por delitos. Entonces, en Estados Unidos no sé cuál es la edad, pero ahí son patojos de 16, 15, 14 años y los ponen, los ingresan en la cárcel y los presos los ajustan, ¿verdad? Para que ustedes comprendan. Les muestran lo que les va a pasar. Entonces, este tipo de adolescentes acá no son tratados así. Yo siempre dije, miren, ¿saben qué? ¿Por qué no hacen algo? Hay muchos destacamentos militares, las personas más grandes comprenderán lo que estoy diciendo, eran las bases militares, ¿verdad? Como ya no hay ejército, entre comillas, ya no tenemos ejército, esos lugares son bonitos, son amplios, son como granjas, son como fincas, y ahí podrían estar los adolescentes, ¿verdad? En conflicto con la ley penal incluso, o podrían estar los adolescentes que tienen esta conducta predelictiva, para que ellos aprendan a cocinar, para que aprendan a cultivar, pero principalmente para que tengan disciplina. Yo no creo que eso sea violatorio de los derechos humanos. Pero como PDH no va a permitir, ¿verdad? Porque como la jueza está loca, ¿cómo creía que voy a meter a los adolescentes en un destacamento militar? ¿Verdad? Pero no es a un destacamento militar, sino que es a una disciplina en donde ellos respeten, tengan que levantarse a determinada hora, tengan que arreglar su ropa, tengan que lustrar sus zapatos, tengan que hacer ejercicios, ¿verdad? Y tengan obligaciones que cumplir, porque estos adolescentes en la casa tratan mal a la mamá, a los abuelos, a los hermanos, hacen lo que les da la gana, no tienen control. Y también tienen derechos, pero también tienen obligaciones. La ley les señala sus obligaciones a los niños y adolescentes, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos.
deben ser acompañados por un psicólogo o un trabajador social en el proceso, ¿verdad? Estos son los equipos multidisciplinarios. En los juzgados de niñez hay psicólogos, trabajadores sociales y en algunos hay pedagogos, ¿verdad? Para que puedan hacer el plan, ¿verdad? De educacional de los adolescentes. Tiene que existir total discreción y reserva en las actuaciones. Es decir, que los medios de comunicación no pueden sacar a la luz los procesos de niñez. Son reservados los procesos de niñez, ¿verdad? Entonces, acá les doy las principales garantías. En este artículo 116 están las demás garantías. Existe el control y supervisión de las medidas. Estas están a cargo de una trabajadora social. Es lo que yo les comentaba, ¿verdad? Usted, trabajadora social, tiene que acudir a la residencia de los niños. No les avise cuándo va a llegar, sino que usted llegue, ¿verdad? Llegue temprano, llegue por la tarde, llegue a la hora del almuerzo. No llegue una vez, llegue varias veces, ¿verdad? Porque usted tiene que ir a ver si al niño realmente le están dando su comida, si está yendo al colegio, si no está yendo al colegio, si los papás están cumpliendo con la terapia psicológica que se les ordenó, ¿verdad? Se les ordena una terapia psicológica, un programa de escuela de padres de familia para que la familia vaya y para poder conducirlos y vean que están actuando incorrectamente. La trabajadora social como mínimo tiene que ir cada 2 meses, ¿verdad? A una visita social. Yo lo que hacía era que en audiencia controlaba, ¿verdad? La supervisión de las medidas. Entonces la trabajadora social en la audiencia me tenía que informar. Señora juez, acudí al día tal y tal, le observé tal y tal y tal cosa. La medida que usted ordenó, señora juez, se está cumpliendo. O, mire, señora juez, la medida que se ordenó no se cumple. La gente no está cumpliendo con nada. Tenemos que traer nuevamente al niño, ¿verdad? Y ver cómo hacemos. Pero eso como es más trabajo, más complicado, ay no, muy feo, es que la licenciada hace esas cosas, mejor no. Los jueces hacemos una visita y si va bien, bueno, si no, no. Ahí se terminó, ¿verdad? Como es de malo, ¿verdad? El sistema. Como es que ya no se convierte en derechos de los niños, sino en derechos de los jueces. Es que mucho trabajo, es que queda tan complicada. Ay, no. ¿Verdad? Entonces, los estudios sociales y visitas sociales, ¿verdad? A la residencia del niño, niña o adolescente. Esto es lo que realmente vale la pena. Lamentablemente hay muy pocas trabajadoras sociales, hay demasiados casos y no se da abasto, ¿verdad? No es funcional. Algunas son muy buenas, muy responsables, muy comprometidas y no se da, no es posible, ¿verdad? Cumplir todo. ¿Qué recursos se pueden plantear? El recurso de revisión de la medida, ¿verdad? La medida puede ser revisada en cualquier momento. Artículo 110 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. La revocatoria, la apelación y el ocurso de hecho. Y hay procesos que han llegado también hasta amparo, ¿verdad? Porque definitivamente cabe el amparo. Acá quedaría el tema, ¿verdad? Las situaciones que yo quería dejarles puntualizadas para que ustedes tengan al menos el conocimiento general de este tipo de casos. Si quieren alguna pregunta, pero ahí sí que sea pregunta, ¿verdad? Porque yo los entiendo, yo sé que todo mundo tenemos casos y que quisiéramos compartirlos, pero no nos alcanzaría el año para poder hacerlo. Entonces, si tienen alguna duda del procedimiento, de las leyes, de lo que les platiqué, con gusto. ¿No hay ninguna duda? Bueno. Hay total silencio. Entonces creo que no tienen duda en cuanto al procedimiento, yo sé que muchos quisieran comentar casos. Todos tenemos casos que comentar lamentablemente, ¿verdad?